Podcast Central, el podcast de la Posta Central. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Central. Los saludamos directamente desde acá del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, donde nos hemos reunido para conversar sobre un tema muy importante como es la donación de sangre. Y para esto hemos invitado a dos compañeros de acá de la Posta Central, Alejandro Jara, tecnólogo médico, jefe del banco de sangre de acá de nuestro hospital, y también a Carolina Molina, tecnóloga médica de profesión también y coordinadora de la Casa del Donante de la Posta Central. ¿Cómo están, chiquillos? Un gusto tenerlos acá en Podcast Central. Muchas gracias por acompañarnos. Ustedes saben bien que tenemos una fecha importante que próximamente vamos a conmemorar acá en el hospital, que es el 14 de junio, el Día Mundial del Donante de Sangre. Obviamente queremos conversar de todas las actividades que vamos a hacer acá, pero antes me parece que sería bueno que nos pudieran comentar del trabajo que hacen ambos de sus unidades, que si bien sabemos que trata de la donación de sangre, obviamente es un trabajo que va mucho más allá y ustedes también trabajan en conjunto, pero cumplen labores distintas. ¿Nos pueden contar qué hace el banco de sangre, qué hace la Casa del Donante, cómo se complementan entre sí? Sí, Cristóbal. El banco de sangre es una unidad de alta complejidad. Tiene 3 procesos productivos internamente. Uno, que es en directa atención con los pacientes, que es la medicina transfusional, que es el área donde el banco de sangre va e interviene y trata a pacientes que requieren sangre, glóbulos rojos, plaquetas o distintos componentes sanguíneos. Y esta unidad a lo que apunta es hacer una transfusión muy segura y de alta calidad y oportunidad hacia los pacientes de nuestro hospital. Ustedes saben que tenemos pacientes de mucha complejidad que están en servicios muy críticos del hospital y justamente son esos servicios los que más nos demandan transfusiones para esos pacientes. Ahora, para poder transfundir en forma oportuna y con elevados estándares de calidad, se requiere de otros 2 procesos. Uno de ellos es el área de producción, que es donde la sangre que llega al banco de sangre se procesa, se analiza, se le hacen estudios de serología para ver estudios de distintos agentes microbiológicos que no deben estar en la sangre, y también se tipifica, o sea, se define qué grupos sanguíneos son esas bolsitas de sangre. Y esa área se llama el área de producción. Y que tiene procesos muy automatizados. Son pocas las personas que trabajan ahí, pero está todo muy automatizado con muchas máquinas que hacen los análisis. Y lo primero, y uno de los lugares más estratégicos del banco de sangre, es el área de donación de sangre, que es donde está la Casa del Donante de Claro, sangre. porque para hacer todo eso, primero necesitan la sangre. Insumo, exacto. Ese tejido, que es un tejido, la sangre, ustedes saben que es un tejido, y finalmente la transfusión es un trasplante, porque estamos transfundiendo un tejido. Y ese tejido, que es tan valioso que no se puede fabricar, a grandes rasgos se obtiene en la Casa del Donante de donantes de sangre voluntarios, que son de distinto tipo y que para poder convencerlos, para poder sensibilizarlos para que acudan a donar sangre para nuestros pacientes, se hace un trabajo enorme que requiere de mucha sensibilidad, de mucha atención, y ahí es donde Carolina, de hecho, creo que es la más indicada como para que nos diga qué es lo que se hace ahí, porque hay un trabajo de hormiga muy minucioso que se hace día a día, bueno, yo creo que ella nos puede decir mucho mejor qué es lo que hacen a diario. Claro, en la Casa del Donante se obtiene la materia prima, por así decirlo. Claro. Los donantes de sangre es nuestra materia prima, que nos donan su sangre para poder después colocarla a los pacientes que la necesitan acá en el hospital. Y para obtener a esos donantes, como equipo tenemos que hacer diferentes estrategias para convencer a la gente de que asista a un hospital, que no le va a pasar nada, que es un proceso seguro, y tenemos que hacer mucha promoción. Eso significa redes sociales, TikTok, convencer al donante que asista y que su donación va a salvar 3 vidas, ¿ya? Porque como dijo Alejandro, la sangre la dividimos, no se ocupa como un componente único, sino que de ese componente sacamos 3 diferentes, ¿ya? Según la necesidad de cada paciente. ¿Cuáles son esos 3 componentes que sacan? Plaquetas, plasma, glóbulos rojos, y a veces un cuarto que es el crioprecipitado, que dependiendo de la patología del paciente es lo que se le coloca, ¿ya?
Pero para llamar donantes estamos todos los días como un call center, llamando a altruistas, recordándoles que les toca donar sangre, llamando a familiares de pacientes que están siendo transfundidos, los mismos informativos que les pedimos a ustedes como comunicación que nos ayuden también a promocionar con afiches, videos. Todo eso hace que llamemos la atención de los donantes y asistan. Lo mismo las decoraciones que tenemos en nuestro banco, todo eso llama la atención. Mensualmente tratamos de cambiar la estructura de nuestra casa del donante dependiendo del mes, y todo eso hace que los donantes vengan, les llama la atención, les subimos las fotos a sus redes sociales, entonces todo aporta. Ustedes tienen una apuesta comunicacional súper fuerte igual. Claro. Bueno, nos saludamos al tercer invitado, que es Guapito, Sí, pues que es la mascota Guapito que tienen ustedes en la casa del donante, y me imagino que eso también es para acercar un poco a la gente de este trabajo, para que sea más amigable, y entendiendo también que es vital, como tú decías, Alejandro, nosotros somos un hospital de urgencias, entonces les pregunto también, ¿es aún más crítico la disponibilidad de sangre en un hospital como el nuestro? ¿Es aún más importante que quizás en otros recintos? Sí, es muy importante porque hay una particularidad que tenemos como hospital y como servicio de banco de sangre y medicina transfusional. De repente tenemos semanas donde la demanda de sangre es normal, incluso baja en algunos periodos del año, pero es como una montaña rusa. A diferencia de otros hospitales donde tienen cirugías más programadas o no hay tanta urgencia y pacientes intensivos. De repente es como una montaña rusa porque la demanda es muy bajita y estamos muy bien con el stock que tenemos y la cantidad de donantes que citamos, pero de repente, así en forma explosiva, llegan 3 o 4 pacientes quemados que tienen un grupo similar o un mismo grupo sanguíneo que es escaso, llegan a otros pacientes más en la UCI y esos pacientes demandan mucha sangre. Entonces, lograr obtener un grupo sanguíneo específico compatible con esos pacientes y en forma súper explosiva, con gran cantidad de demanda de tejido, nos pone en situaciones muy críticas, y entonces ahí es donde la gestión del stock de sangre es sumamente difícil. Y ahí es donde tenemos que echar mano en forma súper proactiva a todas las herramientas de gestión que tenemos. Base de datos de donantes altruistas repetidos, que llevan mucho tiempo donando de cierto grupo y se llaman en forma muy intensiva a ellos. Y se llena la agenda con esos donantes de sangre, más todos los donantes de reposición que vienen a donar por familiares de pacientes. También agudizar el llamarlos y sensibilizarlos para que vengan. Y junto con ello, controlar muy bien el stock, o sea, hacer gestión de stock que sea un poquito más restrictiva para que la sangre específica vaya dirigida a los pacientes que realmente lo necesitan en el hospital. Entonces eso es como un reloj y un engranaje que tiene que funcionar muy pero muy preciso durante todo el año para que no tengamos situaciones críticas de stock donde digamos, ¿sabe qué? No tenemos suficiente sangre para poder satisfacer el ingreso del pabellón de un paciente quemado que va a ocupar sangre dentro del pabellón. Ustedes saben que los pacientes del área de quemado del hospital pasan regularmente a pabellón a hacerse aseo quirúrgico, etc. Entonces, de esa perspectiva, tenemos que funcionar de forma muy fina para poder satisfacer esa demanda. Y por eso es tan crítico en el WAP tener una oferta de donantes de sangre muy grande y muy oportuna, a diferencia de otros hospitales donde la cosa es un poquito más programada y la urgencia de transfundir es más programada. Tú decías, Carolina, recién que en la Casa del Donante de acá de la Posta Central intentan educar también, rompiendo con algunos mitos, que más adelante me gustaría que tocáramos también los mitos que existen en torno a la donación de sangre, pero también buscan transmitir este mensaje de que al donar sangre uno puede salvar 3 vidas. ¿Tú sientes que a las personas que llegan a la Casa del Donante se van con esa sensación, les llega ese mensaje de Sí, salvé 3 vidas? les llega porque nos dedicamos con la parte de promoción a mandarles un WhatsApp después al donante. Cuando se ocupó su sangre, le mandamos un WhatsApp diciéndole, hoy salvaste una vida y muchas gracias y te vamos a volver a llamar. Y el donante, vieras tú las notitas que nos escriben, tan súper agradecidos, ellos nos agradecen a nosotros por avisarles que ocupamos su sangre, en vez de nosotros agradecerles que salvaron la vida. Entonces, eso sirve también, es promocionar la donación al fin y al cabo. Y el mensaje les llega. ¿Les parece si hablamos de los mitos que existen en torno a la donación de sangre? Yo creo que en primer lugar, creo que la gente se pregunta
¿Qué necesito para donar sangre? O sea, ¿quiénes pueden donar sangre? ¿Quiénes no pueden? Se sabe que los tatuajes influyen, los piercing, también las relaciones sexuales. ¿Qué necesito yo para estar habilitado para donar sangre? Bueno, tienes que tener tu carnet de identidad y tener entre 17 y 65 años. Ahora se cambió la nueva normativa y se aceptan donantes de 17 años con un permiso del padre o la madre. Tener buen estado de salud. Hay enfermedades que pueden donar, como la hipertensión mientras esté controlada, la diabetes que esté medicado y no con insulina, con los tatuajes, piercing, acupuntura, tiene que haber pasado 6 meses. Lo mismo tener una pareja estable sexualmente, también hace 6 meses. Si hay otro mito que es de la hepatitis. Si me dio hepatitis no puedo donar. No, si te dio antes de los 12, sí puedes donar sangre. ¿Ya? Eso también era un mito. Y por ejemplo, el tema de las relaciones sexuales, ¿es sí o sí necesario tener una pareja estable? Incluso si una persona que tiene una vida sexual más activa toma las medidas de protección correspondientes, usa preservativo, igual no puede donar esa persona. No, igual, porque no sabemos en qué condiciones ocupaste ese método de protección. Puede haber estado vencido, puede haberse roto, pueden haber pasado muchas cosas que nosotros no se mide eso. Entonces, sí o sí se tienen que respetar los 6 meses. Y en cuanto al consumo de drogas o de alcohol, si yo consumo algún tipo de estas sustancias... Marihuana o alcohol tienen que haber pasado 12 horas sin haberlas consumido. Ya. Otra cosa importante, creo, ¿cada cuánto puedo donar sangre yo? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre una donación y otra? Los hombres pueden donar cada 3 meses y las mujeres cada 4 meses. Y ahora tenemos las donaciones de plaquetas de aféresis. Si tú donaste sangre, puedes donar plaquetas en un mes más. Y después, cada 15 días, puedes estar nuevamente donando plaquetas, que también eso es un componente súper crítico acá en la casa del donante y para los pacientes que lo necesitan. Entonces, es un donante que se puede repetir muchas veces. Bueno, tú tocas un tema importante, Carolina, porque no lo hemos aclarado aún y quizás tú nos puedas ayudar, Alejandro, que después en el banco de sangre ustedes son quienes analizan este tejido, como dijiste tú. Hay 2 tipos de donación de sangre. Está plaquetas y sangre total. ¿En qué se diferencian? ¿Para qué sirve una y otra? La sangre total es la extracción de un volumen, generalmente son 450 cc de sangre, a cualquier donante que llegue y sea aceptado en el banco de sangre, y se saca el volumen de sangre de 450 cc y se lleva a una bolsita. Luego esa bolsita en los procesos productivos se separa los componentes y hace distintos componentes sanguíneos. La otra, como ustedes escucharon, es una donación de plaquetoféresis, que es una féresis finalmente. Y la féresis es retirarte tu sangre de tu circulación, pasarla por una máquina en tiempo real y sacar solamente el componente específico que yo quiero de esa sangre y te devuelvo todo el resto. Eso sí, ¿y por qué se llama plaquetoféresis? Porque solamente saca las plaquetas, que son unos elementos muy importantes en nuestra sangre que permiten parar hemorragias cuando tenemos hemorragia o tenemos sangrados de distinto tipo. Y lo que hacemos con la plaquetoféresis, justamente con ese otro proceso, ese otro componente que sacamos, es solamente sacar las plaquetas a través de una máquina de aféresis que solamente te va a retirar las plaquetas y luego te devuelve todo tu sangre al cuerpo. Y eso es un proceso que demora un poquito más de tiempo, pero ese producto en particular tiene una gran ventaja en nuestros pacientes, porque aquellos pacientes que necesitan plaquetas y tienen una demanda muy elevada de plaquetas en nuestro hospital, porque tienen hemorragias, porque tienen coagulopatías, etc. Esos pacientes requieren ese tipo de componentes sanguíneos para que así su recuperación y su tratamiento sea mucho más eficaz. Y por ejemplo, Carolina, cuando ustedes reciben a un donante en la casa del donante, ¿esa persona puede donar ambas al mismo tiempo o tiene que ser una o la otra? No, hay una o la otra. Primero, idealmente tiene que donar sangre total, porque necesitamos saber si toleró bien esa donación, porque la plaqueta de aféresis, como dice Alejandro, es un proceso más largo. Una extracción de sangre total te puede durar 5 o 10 minutos y la plaqueta de aféresis dura 1 hora aproximada. Entonces, primero tiene que pasar que haber donado sangre total y en un mes más le podemos controlar a que vuelva y done plaquetas de aféresis. Si es que soportó bien la primera donación. Claro, y si tiene un buen recuento también, esa otra evaluación que se le hace a esos donantes. ¿Y qué cuidados tiene que tener una persona después de donar sangre? A veces las personas quedan como cansadas, un poco mareadas. ¿Cuáles son los cuidados que tiene? Claro, después de donar, nosotros les
le chequeamos sus signos vitales, que se vaya bien a su casa, se le da una colación y se le dan las recomendaciones posterior a la donación. Una de esas es que por el día sea un día tranquilo, no hagan esfuerzo físico, no cargar cosas pesadas con su brazo, hidratarse, que es lo más importante. Y si van a fumar, que pasen un par de horas. Lo mismo el parche, por lo menos 4 horas que se coloquen el parche, porque el orificio que deja la aguja es un poco grande, entonces idealmente ese parche tiene que presionar para que no sangre. Y lo otro que nosotros después, al otro día, los volvemos a llamar a los donantes para preguntarles cómo están. Si siguieron las recomendaciones, si les pasó algo en trayecto a su casa durante la noche, nos preocupamos de eso también. Que eso, como te digo, también nos sirve de forma de promoción de la donación, el estar preocupado después de que ellos donaron. Y no significa solo que ellos vienen a donar y no nos importa nada más de ellos. Ustedes sí, cuidan harto a sus donantes. Claro. A sus Y donantes eso en el hace fondo. que los donantes sean frecuentes, sean repetidos y sean fieles a nuestra casa del donante. Bueno, también sabemos que hay distintos tipos de sangre. Honestamente yo no sé qué tipo de sangre soy yo, pero hay algunas que son más raras que otras, ¿no? Hay algunas sangres que cuesta más encontrar, ¿cierto, Alejandro? Sí. Generalmente los grupos sanguíneos son los que determinan qué tipo de sangre tienes. Los grupos sanguíneos no es otra cosa que identificar en el glóbulo rojo de nuestra sangre distintos antígenos que definen esos grupos sanguíneos. Y es así como tenemos, por ejemplo, en el sistema ABO, tenemos el grupo O, el grupo A, el grupo B, el grupo AB. Y ustedes seguramente han escuchado que son de alguno de esos grupos alguna vez cuando se ha hecho algún examen de grupo sanguíneo. Pero por otro lado también tenemos otro sistema de antígenos, como les decía, que se llama sistema RH. Y el sistema RH son una serie de antígenos, pero de ellos el más importante es el antígeno D. Y ese antígeno D puede estar o no presente en el glóbulo rojo. Entonces cuando está presente se llama RH positivo. Y cuando no está presente ese antígeno D se llama RH negativo. Y es así como varios de ustedes alguna vez han escuchado que yo soy sangre O ARH positivo o RH negativo. Por ejemplo, yo en particular soy grupo ORH negativo. Y ese grupo es uno de los más escasos que hay justamente en la población. Y cuando, por ejemplo, nos sale tenemos un usuario, un paciente que requiere grupos ORH negativos, porque él es su grupo y requiere solamente esa transfusión, es súper complicado para nosotros, porque como existe tan poca gente que tiene ese grupo sanguíneo, y el paciente requiere sangre, esa gestión de ese grupo sanguíneo es súper difícil. Y ese es uno de los más escasos. Generalmente los más escasos son los que los que no tienen el antígeno D, que son los RH negativos. Son los más complejos de encontrar. O sea que ORH negativo es la sangre más escasa que tenemos acá en la Los más muestra críticos, uno de los que donde la gestión de ese grupo sanguíneo es la más compleja. Y como les decía, cuando a veces nos llegan varios pacientes RH negativo o ORH negativo al hospital, se nos vuelve una montaña cuesta arriba el tener suficiente sangre para esos pacientes, porque ustedes conocen también, nuestros pacientes son de larga estadía, no están poquito tiempo en el hospital. Así que ahí es, Carolina ahí le salen canas verdes a veces de distinto tipo. Así que si alguien que está escuchando es ORH negativo, por favor venga a donar sangre a la muestra central, se lo pedimos. Hay también tipos de sangre que son, nosotros hablábamos antes de comenzar a grabar el podcast, tú me explicabas, Alejandro, que hay algunos tipos de sangre que son como universales, que sirven para darle a cualquier persona. ¿Cuáles son esos tipos de sangre? De nuevo, el ORH negativo le puede dar sangre casi a todos los otros grupos sanguíneos. Por ejemplo, un paciente que requiere, que es un grupo ARH negativo, por ejemplo, puede ocupar sangre ORH negativa. La O es una dadora universal de glóbulos rojos. Es un poco más complejo esto de las compatibilidades. No solamente son estos grupos, estos antígenos que le comenté yo y estos grupos sanguíneos, son muchos grupos más. Estos que les comenté son como los de mayor importancia inmunogénica en los pacientes. Son los que más producen respuesta inmune muchas veces si no nos transfundimos en forma compatible. Pero el que es dador universal en general es el ORH negativo. Así que es una sangre muy valiosa, escasa, pero que ayuda a mucha gente.
Antes de cerrar con esto de los mitos y verdades sobre la donación de sangre, Carolina, ¿es cierto esto que a veces se escucha de que cuando uno dona sangre se te renueva la sangre del cuerpo? Es que la sangre constantemente se está renovando. Lo que hace es que nuestra médula ósea se active más para producir estos componentes que le sacamos. Pero el beneficio más grande de donar sangre es que salvas vidas. Eso es el beneficio más grande que tienes al donar. Perfecto, ahí también aclaramos ese mito. Se nos viene esta fecha, lo hablábamos al principio, el 14 de junio, el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Qué tienen planeado para hacer acá en la Posta Central durante ese día que cae miércoles, si no me equivoco? ¿Qué vamos a tener en cuanto a actividades acá? Pensamos hacer la Semana del Donante, no solo un día enfocado a los donantes altruistas, sino que hacer la semana. Eso significa que el día lunes y martes pretendemos tener un stand afuera en el hall central donde vamos a dar informativos, a tomar una muestra sanguínea del potencial donante que quiera saber su grupo sanguíneo, porque eso nos funcionó muy bien en el Día del Patrimonio. Todos querían saber su grupo sanguíneo. Entonces igual llama la atención eso y poner un stand afuera promocionando esto, dando información sobre la donación de sangre, la donación de plaquetas y invitarlos a donar. El día 14 es donde vamos a invitar a la mayor cantidad de donantes altruistas repetidos que tenemos en nuestra base de datos y premiar a la mayor cantidad de donantes, ¿ya? Porque tenemos muchos donantes fieles. Entonces, la idea no es solo pedirles que vengan a donar, sino que vengan a buscar un reconocimiento. La idea es darle un diploma, un pequeño presente porque nos han acompañado todo el año. Entonces, eso también nos ayuda a seguir fidelizando más gente. Y el día 15 tenemos una colecta altruista también que vamos a realizar en una empresa. ¿Ya? También es una empresa fidelizada que el año pasado nos fue súper bien con esa colecta. Tuvimos alrededor de 50 donantes de sangre y aportó mucho al stock que tenemos en el banco. Entonces es una semana importante. Sí, va a ser súper intensa, llamando a hartos donantes, invitándolos a donar. Y también tenemos hartos donantes de funcionarios que van a la casa del donante. Sí, hay hartos funcionarios que son fieles a donar cada 3 meses. Bueno, como saben ustedes, es un día que instala la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y además de concientizar sobre la importancia de donar sangre, también es una instancia para generar estas campañas. ¿Hay alguna organización también dentro del mismo hospital como de planificación dentro de lo que va a pasar durante el año, Alejandro, esta semana? ¿En qué les cambian los esquemas esta semana a ustedes? A nosotros, es una semana súper intensa. El 14 de junio cada año es una semana que nos estruja mucho como servicio, porque hacemos muchas actividades. Por lo tanto, tenemos ahí doble función durante esa semana. Esa semana es enfocarnos mucho en nuestros donantes fidelizados, aquellos que han donado muchas veces. También enfocarnos mucho en tratar de comunicar al hospital, hacer partícipe a los funcionarios, a los distintos estructuras del hospital para que nos vean grandes rasgos. Y en esa línea, digamos, lo que hacemos esa semana es un poco enfocarnos en nuestro usuario interno y los externos. Y reconocer, aparte de tener donantes de sangre, reconocerlos. Así que eso es un doble objetivo esta semana y durante el día 14 y los demás días estamos con mucha intensidad trabajando. Perfecto. Bueno, estamos ya llegando casi al final de este capítulo de Podcast Central. Les quiero agradecer, Alejandro, Carolina, muchas gracias por unirse a esta conversación, por contarnos de este gran trabajo que hacen. Y antes de cerrar, me gustaría, Carolina, si te gustaría hacer un llamado a la gente para que venga a donar, para que participe de la Semana del Donante, una invitación al público. Quedan todos cordialmente invitados. Los funcionarios que son nuestros donantes repetidos los vamos a estar llamando para invitarlos a donar, para invitarlos a que vayan a buscar su reconocimiento por donantes altruistas repetidos, que nos sigan en nuestras redes sociales. Tenemos un Instagram que es Casa del Donante Altruista WAP, y que si pueden lleven a otro colega. Están todos invitados a donar sangre, ¿ya? Vamos a atenderlos todos durante toda esta semana y, como les digo, quedan cordialmente invitados, ustedes también. Bueno, Alejandro, Carolina, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros en Podcast Central.
También le agradecemos a todos quienes nos escuchan. Pueden también escuchar más capítulos de este podcast. Estamos en Spotify, en YouTube. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde tenemos mucho contenido. Estamos en Instagram y TikTok con las cuentas posta-central. En Facebook estamos como Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Y en Twitter estamos como WAP-posta. Así que nuevamente muchas gracias por acompañarnos. En nombre de todo el equipo de comunicaciones de la Posta Central les mandamos un abrazo y nos encontramos en un próximo capítulo. Podcast Central, el podcast de la Posta Central.